A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura. Sí, buenas tardes o ya noches para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Montes y como siempre les estaremos acompañando aquí en este viernes en su programa Testimonios y Devocionales, Amén. aquí con el hermano Rodolfo y el hermano Carlos. Estaremos hoy aquí como cada 8 días estaremos acompañándole. Así que prepárese por ahí el cafecito, prepárese por ahí el panecito y prepárese también la Biblia para que nos pueda acompañar en esta tarde. Les voy a compartir unos anuncios para todos los que no tienen pues medio de transporte, para los que no tienen pues ese medio que es tan vital, ¿verdad? Que para que se puedan ahora sí que mover. Aquí por parte de la iglesia tenemos ministerios donde sirven varios de nuestros hermanos aquí en la iglesia y les estaré compartiendo sus números y también sus nombres. Voy a empezar con el hermano Andrés Ávila y su número es 405 652 2741. 405-652-2741. Este es el del hermano Andrés Ávila. Amén. Y también les estaré compartiendo aquí por parte de nuestro hermano Ángel Aguilar, también que tiene ahí su ministerio de las VEN y su número es 405-668-3549. Se los repito otra vez, 405-668-3549. También les estaré por aquí dando un número de nuestra hermana Teresa González. El número de la hermana es 405-501-8016. Otra vez se lo repito, 405-501-8016. Ese es el número de la hermana Teresa González para todos los que nos escuchan. Y también les estaré compartiendo el teléfono de nuestro pastor Santiago Merlo. Se los voy a dar y es 405-664-1323. 405-664-1323. Y también les estaré proporcionando la dirección de aquí de nuestra iglesia, que es 5728 Southwest May Avenue, aquí en Oklahoma City. Y otra vez se lo repito, 5728 Southwest Main Avenue, aquí en Oklahoma City. Amén. Y también les estaré compartiendo nuestros servicios. En la mañanita empieza el domingo a las 10 a.m. empieza la escuela dominical en la mañanita. El servicio también, servicio de adoración a las 11 y servicio en la tarde a las 5:30. También les estaré compartiendo que el día miércoles a las 7 también tenemos servicio aquí en nuestra iglesia. Y también les estaré invitando a que nos estén escuchando por 93.9 FM aquí en nuestra estación Radio Bautista El Calvario. Y también les estaré compartiendo nuestro Sitio web. nuestro sitio web, que es www.radiobautistaelcalvario.com. Ese es nuestro sitio web aquí por parte de la radio. Y también aquí por parte en nuestro portal de la iglesia es www.iglesiabautistaelcalvario.com. Aquí también nos puede buscar aquí por parte de nuestra iglesia. Y también les estaré compartiendo una aplicación
que se llama TuneIn. Usted va allá al kiosco y busca TuneIn y busca Radio Bautista El Calvario, y ahí usted le pone, le pica y ahí va a salir todos los devocionales, todas las prédicas del pastor, conferencias, todos los eventos, me imagino. Ahí usted va a encontrar una variedad de cosas, de predicaciones, de cantos, también si usted gusta, ahí va a poder escuchar. Así es que le invito a que nos busque ahí por parte de nuestro portal ahí. Y también le invito a que por medio de Facebook también nos busque. Estamos como Iglesia Bautista El Calvario. Ahí métase a Facebook y búsquenos también como Iglesia Bautista El Calvario. Y también, obviamente, por YouTube. También estamos ahí en la YouTube para si usted gusta. Ahí también nos puede buscar como Iglesia Bautista El Calvario. Y búsquenos ahí y véanos ahí, ¿verdad? Amén. Y también, pues ya que dimos todos los anuncios, mi hermano, hoy también vamos a tocar un tema que se llama Esperando en la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, mi hermano. Así es que póngase listo y voy a dejar a mi hermano que él pueda también introducirnos y que él pueda, pues, como siempre, dar su nombre y pues darnos la bienvenida, mi hermano. Amén. Muchas gracias, hermano, por dar los anuncios de nuestra iglesia. Ya escucharon a nuestro hermano Carlos. Todos los lugares donde usted nos puede visitar, puede sintonizar a Radio Calvario 93.9 FM las 24 horas del día, y también puede escucharnos a través de la aplicación TuneIn. Usted baja la aplicación y nos busca como Radio Calvario 93.9 FM. Y es un privilegio poder tener estos medios para llegar hasta su hogar y poder de una u otra manera ser de bendición para su vida, y que juntos estemos reflexionando en la palabra de Dios y juntos edificarnos los unos a los otros, viviendo la voluntad del Señor y sirviéndole al Señor en las maneras que el Señor nos permita. Todos podemos ser útiles para la gloria de Dios, unos de una manera, otros de otra, pero todos juntos viviendo para la gloria del Señor. Así que es un privilegio y una bendición poder tenerlo Amén, en este hermano. lugar, mi hermano Carlos. Gracias por estar dispuesto y por estar aquí, siempre para ser de bendición, y a mí me da mucho ánimo y me da mucha alegría tenerlo aquí conmigo, me anima, y quiero darle las gracias, hermano. Así Amén, que hermano. Gracias también por su apoyo y ahora sí que por su confianza. gracias, También hermano. le Amén. agradezco. Una bendición trabajar juntos y poder estar llevando el evangelio, poder estar compartiendo lo que Dios día a día a nuestras vidas nos permite también conocer y ser bendecido a través de la palabra de Dios. Así que en esta hora ya mi hermano ha dado el tema de esta noche. Estamos en su programa Testimonios y Devocionales. Ya hemos estado dando más devocionales que testimonios, y queremos seguirlo haciendo y tratar de ser de bendición lo más que podamos, y que juntos reflexionemos en la palabra de Dios. El tema de hoy en esta hora será esperando en la voluntad de Dios, y sobre Amén. todo en el tiempo de Dios. Que no nos desesperemos, ¿verdad?, en las cosas que sabemos que Dios ha prometido para nosotros. Muchas veces de antemano sabemos lo que es la voluntad de Dios, de antemano sabemos qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces tenemos, ¿verdad?, circunstancias, tenemos problemas que a veces decimos: ¿por qué Dios no viene a mi rescate? ¿Por qué Dios no me da, ¿verdad?, la salida a este problema, como Él ha prometido que estará conmigo, como Él ha prometido que no me dejará, que no me desamparará? Todo tiene su tiempo y es conforme a la voluntad de Dios y en la soberanía también de Dios, hermanos. Dios tiene, ¿verdad?, el pleno y total control de nuestras vidas, el total control aún de la situación de cada día, de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, cosas que a veces no entendemos, o que a veces decimos: ¿por qué no pasa ya el día de hoy y no esperar para mañana? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, muchas veces para trabajar en nuestro carácter, muchas veces para trabajar, ¿verdad?, en nuestra actitud, en nuestra confianza, en nuestra fe, para nosotros totalmente depender de Dios y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Así que, hermanos, ese es el tema en esta hermosa noche: esperando en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. No desesperarnos
y seguir confiando en Dios, que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha desamparado y que Él siempre está, ¿verdad?, a nuestro lado en cualquier situación que nos encontremos. En esta hora vamos a estar tratando la historia de David cuando él es proclamado ya finalmente, ¿verdad?, rey de Israel, ya como lo fue, ¿verdad?, anteriormente solamente de la tribu de Judá, pero ahora es, ¿verdad?, proclamado rey ya de Israel completamente, después de aproximadamente 7 años y unos meses, nos dice aquí la Biblia, y podemos ver que en ese tiempo él tuvo la promesa de Dios, él tuvo aún la seguridad de que Dios lo había elegido entre medio del pueblo, aún entre la manada de las ovejas. ¿Para qué? Para ser el príncipe, para ser el rey de Israel, por lo cual Dios ya le había dicho, ¿verdad?, que él sería rey de Israel. Entonces tuvo que llevar tiempo, hermanos, y proceso de circunstancias que él estuvo pasando aún en momentos en los cuales él pudo haber dicho con sus propias palabras: ¿por qué no me has puesto como rey? ¿Por qué no ha llegado el momento de que yo tome el reinado de Israel como tú me lo has prometido? Dios ya le había prometido, hermanos, pero él tuvo que ser paciente, él tuvo que esperar y aún muchas veces estar aún al borde de la muerte, al borde de tal vez ser ¿cómo podemos llamarlo? Desterrado aún del pueblo de Israel, como prófugo. ¿Por qué? Porque lo buscaba Saúl, procuraba matarlo, pero él siempre estuvo confiando en Dios. Y después de esos 7 años, ¿verdad?, y meses que estuvo reinando solamente sobre la tribu de Judá, ahí podemos ver que Dios finalmente, aquí en este capítulo 5, en 2 de Samuel, capítulo 5, llegamos al momento donde Dios le permite llegar al reinado de Israel como Dios ya se lo había prometido. Entonces ya Dios le había hecho el llamado y solamente tuvo que tener confianza. David tuvo que tener paciencia, tuvo que tener, ¿verdad?, seguridad de que si Dios lo prometió en su tiempo, también Dios lo cumpliría, mis hermanos. Así que vamos a estar en 2 de Samuel. Le invito para que abra su Biblia, esté en el capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo rápidamente y vamos a dar un poquito, ¿verdad?, ya de contexto de lo que ha pasado anteriormente, de la vida que tuvo que haber pasado David, las experiencias, algunas difíciles, algunas, como les vuelvo a repetir, al borde de la muerte, pero siempre confiando que Dios estaba con él y siempre lo respaldaba, siempre mostraba que el llamado que le había hecho, ¿verdad?, de que él sería el rey, Dios lo confirmaba día con día, mis hermanos. Así que 2 de Samuel capítulo 5, verso 1 en adelante, el título del capítulo dice: David es proclamado rey de Israel. Y ahí, ¿verdad?, es como hemos tomado el nombre de este tema: esperando en la voluntad de Dios al tiempo de Dios. El tiempo de Dios ha llegado a la vida de David en este momento y vamos a leerlo, hermanos, así para que nosotros también podamos aplicarlo a nuestras vidas, en las situaciones, en las circunstancias que estemos pasando o aún lo que estés viviendo, sirviendo al Señor. No te canses, perdón, de esperar en la voluntad del Señor. No te canses de esperar en el servicio a Dios, de servir a Dios sin cansarte, sin temer, ¿verdad? Sin tener el temor a equivocarte, de que tu recompensa viene, de que Dios está contigo y que no te ha dejado ni te dejará, mi hermano. Así que dice así en el verso 1, en el capítulo 5, dice así. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años
sobre todo Israel y Judá. Luego dice el verso 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, es decir, menospreciaron a David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Verso 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y luego dice aquí enseguida, hermanos, en el verso 13 al 16 lo voy a pasar nada más porque da la historia y los nombres de los hijos de David, y me voy a continuar en el verso 17, donde dice, y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. En el 21 dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser, mis hermanos. Ahí podemos ver la conclusión de este capítulo 5, hermanos, donde para iniciar, ¿verdad? Dios le está confirmando el reinado de Israel, el lugar de ser rey ya de Israel. Finalmente, como les vuelvo a repetir, él ya tuvo que haber esperado años para llegar este día. Él tuvo que haber pasado por momentos difíciles, y en este momento él, al ver que Dios estaba con él, que Dios le daba victoria en cada batalla, en cada momento que el enemigo venía contra él, o aun cuando Dios le decía, ve a tal lugar, yo estaré contigo, siempre David, hay algo importante que él tiene, hermanos, y que en todos los devocionales que hemos estado compartiendo, en todos los momentos que hemos hablado de la vida de David, hermano, hay algo que resalta en su vida, y algo que es de gran importancia, el por qué Dios siempre estaba con él, el por qué Dios siempre le daba la victoria, el por qué siempre tenía éxito en lo que hacía. Él siempre, aún en pequeños detalles, consultaba a Jehová. Amén. Como todos, hermanos, tenemos errores. David también tomó muchas veces decisiones incorrectas, actuó precipitadamente, pero hay algo que resalta en su vida, que él, cada vez que tenía que hacer algo,
en la mayoría, en el porcentaje tan alto de su vida, sus decisiones estaban basadas en consultar a Dios, en consultar a qué era lo que Dios le decía. Y iré a ellos, saldré a ese lugar, iré a ese lugar, me darás la victoria, estarás conmigo. Dios siempre estaba dándole dirección a David porque él siempre estaba buscando la voluntad de Dios, hermanos. Aún podemos ver en el principio del capítulo, hermanos, donde hay algo que resalta mucho, dice ahí, ¿verdad? En el verso, después de que da el tiempo que él reinó sobre Judá e Israel, enseguida dice, ¿verdad? Lo que pasó aquí enseguida, dice en el verso 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá. Algo que hay ahí, hermanos, es de que los jebuseos, cuando ya David iba hacia ellos, ellos menospreciaron a David, ellos no sabían que Dios estaba con él, no sabían, ¿verdad?, que ya Dios estaba confirmándole el reinado a David y que Dios estaría con él. Entonces, vemos en el verso 7, dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y 8, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Y entonces vemos en el 9 que dice, ¿verdad? Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y podemos ver, dice también, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él, hermanos. Podemos ver algo que Dios le estaba confirmando su llamado, le estaba confirmando el lugar del reinado, hermanos, y algo en lo cual también aquí en el verso 11, ahí nos dice que Hiram envía embajadores a David y aún madera de cedro, dice, ¿verdad, hermanos? Dice que enviaba madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Dios estaba respaldándolo al punto, ¿verdad?, de que el rey Hiram de Tiro aún estaba dándole apoyo para edificar, ¿verdad?, la fortaleza que él estaba haciendo, lo cual dice, ¿verdad?, que Dios le estaba dando respaldo, porque dice que Dios estaba con él en lo que estaba haciendo, hermanos. Entonces es algo importante nosotros, hermanos, que también tomemos en cuenta a Dios en las pequeñas decisiones. Muchas veces hay decisiones que tomamos que son graves o grandes y que decimos, no, en esta decisión tengo que tomarme el tiempo necesario para saber lo que voy a hacer. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿O cómo lo hago? ¿Verdad? Pero podemos ver en cosas pequeñas que David consultaba a Dios, hermanos. Es decir, hermanos, aun cuando usted sale de su casa, siempre ponerse en las manos de Dios, siempre pedirle a Dios su dirección, siempre pedirle a Dios su bendición, que Él vaya con usted, que Él vaya conmigo, hermanos, y aun que nos libre del mal, que nos libre aún de las cosas que nosotros muchas veces no sabemos, hermanos. Pero aquí vemos algo que Dios le está dando dirección a David en cada momento, porque él siempre consultaba a Dios, hermano. Amén, Es algo hermano. importante, Sí, hermano. es algo bien importante, como usted lo dice, mi hermano, que cada vez que vayamos a dar un paso, siempre tengamos la humildad, hermano, de escuchar pues al que nos dio la vida, al que nos dio esta tierra tan bonita donde estamos, al Creador. Y eso es lo que vemos en David, que él siempre, antes de cualquier cosa, consultaba. Porque, ¿por qué? Porque quería ver qué era lo que quería Dios de él. Eso es lo que yo veo, y como dice mi hermano también, en muchas de las ocasiones, David no daba un paso, como dicen allá en mi tierra, sin guarache. Sí. O sea, él no podía dar un paso porque él no sabía dónde iba a caer ese pie, si iba a caer pues en un hoyo, si iba a caer pues tal vez en una espina que le iba a hacer daño. Entonces, David siempre era muy precavido, y también, como lo acaba de decir mi hermano, cometió varios errores, hermanos, porque pues somos humanos y somos carne, hermanos. Vamos a cometer errores, fallas, pecados. Pero si algo podemos ver de David es que era un hombre, pues yo lo considero inteligente y muy sabio. Uh-huh. Y siempre
buscaba el rostro de su Dios a cualquier parte que iba, y lo podemos ver aquí todo esto, en todo el capítulo. Dice aquí, como dice mi hermano en el verso 10, y David iba adelantado y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, que dice aquí, estaba siempre con él. Amén. O sea, podemos ver que Dios siempre estaba con él, porque pues él era un hombre justo, un hombre pues de intachable reputación, o sea, temeroso de Dios, y lo vemos aquí en todo el capítulo, hermano. Así es que pues seamos como David, o sea, temerosos, y más que nada tengamos la paciencia y la voluntad de siempre consultar con nuestro Dios, porque de antemano es una bendición poder orar tú allá en lo secreto, y poderte deleitar ahí con tu Dios, o sea, y ver cuál es más que nada ahora sí que su voluntad. O sea, si usted va, hermano, y pide, dice Dios, si pides conforme a mi voluntad, Él nos oye, hermanos. Él siempre nos oye, así es que pues es algo bonito que aquí nos está diciendo la Escritura, y pues sigamos adelante aquí en Amén. el capítulo con mi hermano. Sí, amén. Es algo importante eso que usted acaba de decir, ¿verdad? Que pues Dios estaba siempre con él y lo estaba respaldando. Luego podemos ver aquí en el verso 17, después de que da los nombres de los hijos que tuvo, ¿verdad? Ya estando ahí como rey en Israel, vemos que da los nombres de sus hijos, aún, ¿verdad? Que después de que tuvo más concubinas y mujeres, en el verso 17 nos dice así, dice, y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Hay algo, ¿verdad, hermanos? Que aquí nos da también, ¿verdad? Nos recalca de que los enemigos, los filisteos, escucharon que ya David había sido ungido por rey de Israel, y ellos entonces quieren venir y destruir a, ¿verdad?, a David y aún a Israel. Pero hay algo que David hace, dice que él descendió a la fortaleza, y luego dice, y vinieron los filisteos en el verso 18 y se extendieron por el valle de Refaim. Y luego en el 19, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos. O sea, algo que él hizo ahí en el verso 19, David consultó a Dios, vino a Dios y le preguntó, ¿quieres que vaya? ¿Me permitirás ir? ¿Está bien que vaya o no voy? Y ya entonces algo importante que él consultó a Dios y le dice, pues iré contra los filisteos y los entregarás en mi mano. O sea, él está asegurándose, es sabio que yo vaya, me los entregarás en mi mano o no voy. Y entonces dice, y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Algo importante, hermanos, que él no se estaba basando en la cantidad de gente que él tenía en su ejército, no se estaba basando en la cantidad de gente que tenía en Israel, ni mucho menos en su capacidad de él ser un guerrero, ser un hombre de batalla. Él se estaba confiando y asegurando de que Dios estuviera con él, de que Dios le dijera, ¿verdad? Toma y avanza, ve hacia ellos, que yo estaré contigo. Y algo importante que él le pregunta a Dios, los entregarás en mi mano. O sea, en pocas palabras, David, como dijo mi hermano Carlos, no daba un paso sin guarache, no daba un paso a lo seguro, si no era lo seguro, sino antes saber que Dios le daba el respaldo y que Él le daría la victoria, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, es importante que nosotros siempre estemos, primero que nada, viviendo en la voluntad de Dios, viviendo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que sabemos que a Dios le agrada. Qué tan importante es que nosotros tomemos en cuenta a nuestro Dios para cada una de nuestras decisiones. Qué tan importante es para tu vida, mi hermano, el poner a Dios como prioridad, ¿verdad?, en tus decisiones, en tu trabajo, en tu negocio, aún en tus pasatiempos, hermano, que sea algo en lo cual que tú sepas que no estás deshonrando a Dios, que tú sepas que no estás, ¿verdad?, haciendo algo que es en contra de la voluntad del Señor. Qué bueno es, hermanos, cuando tú vas a Dios y es como decirle, papá Dios, ¿me permites ir a tal lado?
Papá Dios, me permites o aún es bueno que vaya a tal lado, a tal lugar, estarás conmigo, no estaré haciendo el mal si hago esto. Y que Dios, ¿verdad?, te dé confirmación con su palabra en lo que tú sabes que le agrada, en lo que tú sabes que honra y pone su nombre en alto, y así tomar tus decisiones, mis hermanos. Muchas veces, hermanos, nos hacemos como los que no sabemos, como que no comprendemos, pero aún hay decisiones, hermanos, que tomamos día a día, que simplemente con ponernos a reflexionar, ¿verdad?, y a escudriñar la Escritura, sabemos de antemano si lo que estamos por hacer es la voluntad de Dios o no Amén. es la voluntad de Dios, Amén, mi hermanos. hermano. Muchas veces nos podemos a poner a pensar, y voy a dar un ejemplo clave, diría yo, que muchas veces usamos muchos, y yo me incluyo en muchas veces, porque por negligencia o por querernos hacer como que no sabemos, hacemos como que, oh, podrá que es así, podrá ser que es así. Un ejemplo, hermanos, muchas veces ponemos excusa de que no vamos a la iglesia, o porque pues tengo que ir a trabajar, o porque estoy un poco apretado. Sí, eso está bien, que vayas y busques, ¿verdad?, el sustento para tu familia. Está bien que vayas, que trabajes, que no seas una persona perezosa, pero no está bien que busques primero eso antes que la voluntad de Dios, hermanos. Tú sabes que si tú te enfocas en ir, ¿verdad?, a trabajar y olvidarte de Dios, de ir a la casa de Dios, a dar gracias a Dios, estás haciendo lo contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice en Mateo 6:33, hermanos, muy claro, que busquemos primeramente el reino de Dios, la voluntad de Dios. Y luego dice que después de que tú haces esto, busca la voluntad de Dios. Dice que todas las demás cosas que tú necesitas, las demás cosas que son necesarias para tu sobrevivencia, todas las cosas que son necesarias para el sustento de tu familia, de tus hijos, aún tu salud, Dios las provee, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos agotamos tanto en el trabajo, nos enfocamos tanto en hacer las cosas a nuestra manera, y haciendo a Dios y la voluntad de Dios por un lado, y llega el momento que te enfermas, llega el momento que se te acaba el trabajo, aun cuando tú quieras, si no hay trabajo, no puedes tener el sustento para tu familia. Aun cuando tú quieras y tengas trabajo, pero si no tienes salud, no tienes el sustento para tu familia, mis hermanos. Por eso es importante que nos pongamos a pensar en lo que estamos haciendo, hermanos, que no seamos negligentes, que no seamos como esas personas que creemos o que creen, podemos decir en pocas palabras, que hay excusas, que por eso no vamos a la iglesia, que por eso no servimos al Señor en algún ministerio, que por eso, ¿verdad?, no tenemos tiempo para hacer la voluntad del Señor, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos, y pidámosle a Dios la ayuda para que seamos, como dice su palabra, ¿verdad?, tener ese dominio, ese espíritu de dominio propio para buscar a Dios voluntariamente, con un espíritu y un corazón agradecido, un corazón humilde, sabiendo que Dios es primero, que Dios es el merecedor de nuestras vidas, de la honra, de la gloria, y que no nos hagamos un Dios del dinero, que no nos hagamos un Dios con el afán de las posesiones, un Dios, ¿verdad?, aún con cualquier pasatiempo, cosas que te apartan de Dios. Todo aquello que te aparta de Dios, mi hermano, o que te aleja de Dios, eso es tu Dios, eso es tu ídolo, y tenemos que pedirle a Dios la ayuda para que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado por nadie, mis hermanos. No por algo que tú digas, pongo esta excusa de esto, por esa razón no voy a la iglesia, o no voy a la iglesia por mis hijos, tengo muchos hijos, o están enfermos. Hay razones donde Dios las conoce, hermanos, y Dios sabe verdaderamente tu corazón, Dios conoce tus circunstancias, y hermano, tenemos que poner a Dios como prioridad, hermano. Tenemos que poner a Dios para tomar nuestras decisiones y esperar en Dios. No nos cansemos de confiar en Dios, hermanos. Que no perdamos la fe, que no perdamos la confianza, basados en las circunstancias, basados en el momento, tal vez, ¿verdad?, de enfermedad, en el momento de necesidad monetariamente, o aún en un problema en el cual tú digas, estoy haciendo todo lo que yo puedo, pero las cosas no salen como yo quisiera, o no salen como yo creo que Dios me ha dicho que estará conmigo. La vida, ¿verdad?, muchas veces nos enfocamos solamente en lo que vemos en el momento
o en lo que estamos experimentando en el momento, pero nos olvidamos de que Dios ha permitido muchas cosas a muchos de los hombres de la Biblia en los cuales Dios los respaldó en su momento, los bendijo, ¿verdad? Les mostró que estaba con ellos, pero tuvieron que haber pasado por dificultades, tuvieron que haber pasado aún por necesidades extremas. Hablemos de la vida de Job, mis hermanos. Job lo perdió todo y tuvo que haber pasado tiempo en el cual él podría haber tenido, ¿verdad?, aún mayores razones de las que nosotros tengamos para decir, Dios, tú me has abandonado, Dios, tú me has, ¿verdad?, olvidado. Pero él estuvo confiando en Dios. Él dijo, ¿verdad?, que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él decía con plena seguridad, con plena confianza, que Dios era el todo para él, que Dios era, ¿verdad?, su recompensa. Aun cuando él muriera, él decía, Él es mi recompensa. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios la ayuda, hermanos. Si usted está pasando por dificultad, acérquese al Señor, pida al Señor. Si usted cree que en alguna manera está tomando malas decisiones o está administrando mal su economía, está administrando mal su tiempo, hermano, vengamos a Dios y pidámosle la sabiduría, que la palabra de Dios nos dice muy claro que si alguno tiene falta de entendimiento, pídale al Señor, el cual lo dará a todos en abundancia y sin darte reproche, sin decir no te lo mereces. ¿Por qué? Porque Dios está siempre, ¿verdad?, atento a nuestra oración, a nuestra súplica. Aquel que viene al Señor, dice su palabra, que Él no lo echa fuera, mis hermanos. Entonces yo les animo, hermanos, a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos, ¿verdad?, poniendo como prioridad, si es nuestro trabajo, si es aún tu familia, tus hijos, claro, son importantes. Y antes, ¿verdad?, que nuestra familia aún está Dios, hermanos. Tenemos que poner a nuestra familia en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que también nosotros juntos con nuestra familia podamos hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Amén, mi hermano. En esta hora me pone mucho a pensar la vida de David, hermanos, porque era un hombre que tuvo éxito simplemente por el hecho de él consultar a Dios siempre, por el hecho de él siempre venir a Dios y preguntarle qué es lo que hago basado en esta situación. Cuando él se encontraba que Saúl lo perseguía, él también siempre, Dios le permitía aún en muchas ocasiones el haber tenido la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, pero David temía a Dios y él decía que no le quitaría la vida también al ungido de Jehová, hermanos. Podemos ver algo que Dios estaba siempre con él y le daba aún oportunidades en las cuales David mostró integridad. David mostró ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba esperando en la voluntad de Dios y no acomodar las cosas que Dios ya le había prometido a su manera. Aun cuando él pudo haber dicho, más pronto termino con el que me quiere destruir, más pronto llego al reinado. No, él esperó en Dios, hermanos. Y él esperó a que el tiempo de Dios llegara a su vida y se cumpliera, pero conforme al tiempo de Dios, hermanos. En lo cual es el tema que tenemos hoy, hermanos. Esperando en la voluntad de Dios y sobre todo en el tiempo de Dios, hermanos. Porque muchas veces nos esperamos. Puedo hablar también a los jóvenes, hermanos. Muchas veces podemos pensar como cuando nosotros fuimos jóvenes, solteros o solteras. Podemos decir, yo ya me quiero casar, yo ya quiero tener a mi esposa, quiero tener a mi esposo. Y por tomar malas decisiones, por apresurarnos, y aún puedes pensar, no, pues esta persona viene a la iglesia, esa jovencita viene a la iglesia, ese joven viene a la iglesia. Pero tú tienes que tratarlos, hermano, hermana, para también saber verdaderamente si esa persona es un hijo de Dios, un cristiano verdadero, o solamente está ahí, ¿verdad?, por ti, o viceversa, en lo cual solamente puedes tomar la decisión incorrecta de apresurarte y cosechar lo que tú, ¿verdad?, mismo siembras. No tomemos decisiones apresuradas que nos podamos lamentar, hermanos. Eso es para que nosotros esperemos en Dios y podamos, ¿verdad?, primero que nada, buscar la voluntad de Dios, como nos dice en Mateo capítulo 6. Que no nos cansemos de seguir consultando a Dios, seguir
haciendo la voluntad de Dios, ocuparnos en hacer, ¿verdad? Cualquier cosa en lo cual tú puedas servir al Señor y puedas ser de bendición a tus hermanos, a tus hermanas, aún a tus vecinos, aquellos que no conocen a Dios, y que Dios se pueda glorificar a través de tu vida y también, ¿verdad? Dios pueda manifestar su gloria en tu vida, mi hermano. Así que, hermanos, es algo importante eso, que tomemos en cuenta a Dios y que aun cuando nosotros sabemos, como nos dice su palabra, ¿verdad? En muchos lugares de la palabra de Dios, que Dios está con nosotros, que Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado, y que así como estuvo con Moisés, aún así como estuvo con cualquiera de ellos, que Él estará con nosotros. Hermanos, confiemos en Dios, y aun cual sea tu circunstancia, aun cual sea tu situación, o aún tu enfermedad, si es que estás pasando por enfermedad, confía que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito, y como dijo Job, aun cuando yo muriere, que el Señor sea nuestra recompensa, que nuestra confianza esté puesta, hermanos y hermanas, en que un día estaremos delante de la presencia de Dios y que podamos, ¿verdad?, estar tranquilos, no preocuparnos por cosas materiales, por cosas que van a perecer, cosas que no se comparan con la eternidad, con la esperanza que tenemos de un día estar en la presencia del Señor, y así, ¿verdad, hermanos? Nosotros podemos recibir el galardón del cual estamos en esta tierra, mis hermanos. Amén, 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 mi brother. Amén. Qué bonito escuchar esas palabras de aliento de usted, hermano. Quisiera compartirles un salmo. Puede agarrar pues un par de citas nomás. Amén. Y quisiera compartirlas aquí, hermano. Es Salmos 40 del 1 al 2. Amén. Y dice así. Es algo bien, bien bonito que dice aquí. Y vamos a ver aquí en el Salmo 40 dice algo bien bonito. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Amén. Aquí lo dice en el primer verso. Aquí nos está diciendo, porque es un salmo de David, y él nos está diciendo que pacientemente esperó Amén. a Jehová. Amén. O sea, él era consciente de que tenía que esperar a que Dios le diera una respuesta a su situación. Porque si vemos algo en la Biblia, para los que conocen la Biblia, David, como le digo a mi hermano, casi siempre no daba un paso sin guarache. Ujú. Y aquí él nos está diciendo eso. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Y luego dice aquí al final del verso 1, y se inclinó a mí. O sea, él esperó en Jehová y Dios se inclinó a su lado. Amén. Aquí nos está diciendo que se inclinó a mí. Y luego dice aquí más adelante, dice, y oyó mi clamor, hermano. Porque si ustedes conocen la historia, David fue perseguido Amén. por Samuel. Saúl. Fue perseguido por Saúl, perdón. Fue perseguido por los filisteos. Fue perseguido por muchas naciones, porque uno de los poquitos que me acuerdo son los filisteos, los amalecitas y los, como vamos aquí, los Jebuseos. cananeos, jebuseos y todo lo que le sigue. Entonces, David era perseguido por todos lados. O sea, y aquí podemos ver cómo David dice que él pacientemente esperaba a Jehová. Ujú. Y luego otra cosa y se inclinaba a Jehová a su lado de David, dice, y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo. O sea, muchas de las veces David en cuevas, hermanos, perseguido, muchas de las veces pues sin qué comer, muchas de las veces pues sin qué beber y infinidad de veces, o sea, así andaba David, porque era pues Saúl era no quitaba el dedo del renglón, siempre andaba tras él. Y entonces David siempre se refugiaba en Dios, y aquí lo podemos ver que él dice que pacientemente siempre él esperaba porque pues era mejor, o sea, que él lo consultara. Y vemos aquí también en el verso 2, dice, y me hizo sacar del pozo
y de la desesperación. O sea, siempre los sacaba de sus aprietos, siempre los sacaba de su desesperación. Y siempre vemos eso en David. Y dice aquí al final del verso 2, dice, y del lodo cenagoso, dice, y puso mis pies, dice, sobre piedra, o sea, sobre algo firme. O sea, David anduvo en el lodo y anduvo pues descalzo en el lodo y Dios lo puso en un lugar firme. Nos está diciendo aquí que lo sacó del lodo y que lo puso en algo sólido, pues quiero pensar que es sobre él mismo, sobre la roca, que es Dios. Entonces podemos ver eso aquí que David siempre andaba confiando en Dios, confiando no en él, sino confiando en los pasos que iba a dar él, pero siempre buscaba la dirección de Dios, buscaba eso siempre, la dirección más que nada. Entonces aquí este salmo me llamó mucho la atención porque empieza con eso, dice, pacientemente esperé en Jehová. Amén. Entonces, esperemos pacientemente, hermanos, antes de tomar cualquier decisión. Tomemos un tiempo antes de dar un paso, porque si damos ese paso, hermanos, y pues desgraciadamente nos toca sufrir las consecuencias de ese paso que dimos, hermano, es mejor esperar y tomar una decisión, pero con la dirección de Dios, hermanos. Amén. Entonces, eso vemos aquí en David, que pues no daba un paso sin antes ver qué es lo que Dios le iba a dar dirección. O sea, siempre esperaba a que Dios le diera dirección. Y podemos verlo a través de la Biblia, hermanos. O sea, Amén. eso es lo que me llama mucho la atención de esta cita aquí en Salmos 40, hermano. No sé si quiera agregar usted algo, Amén. hermano. Sí, esa cita es algo importante, hermanos, que son experiencias del mismo hombre del que estamos hablando en 2 Samuel capítulo 5, el cual él con su propia boca y en su propia experiencia nos dice a nosotros que él esperó pacientemente, hermanos. Él pudo haberse desesperado, pero ahí nos dice que él esperó pacientemente y así como esperó en Dios, Dios le libró, Dios lo respaldó. Y le hizo salir en verdad, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de él estar afligido, estar aún siendo perseguido. Dios le dio la salida, mis hermanos. Y el mismo hombre que está diciendo esto, hermano, nos dice también en Salmos 37:4, el versículo que me gusta mucho, y en el verso 5, y para terminar, en el verso 6, dice así, hermanos: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Algo que vemos en David, hermanos, que él siempre, ¿verdad? Buscaba a Dios y él se deleitaba haciéndolo. Él sabía que cuando él buscaba a Dios, que cuando él consultaba a Dios, Dios le respondía, Dios le guiaba, Dios le daba la victoria, hermanos. Y algo importante en el verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y Amén. confía en él y él hará. Algo que él tenía su confianza puesta en Dios. Él tenía, ¿verdad?, la seguridad de que cuando él buscaba a Dios, antes de hacer cualquier cosa, antes de emprender su camino, antes de tomar una decisión, dice, ¿verdad?, con la confianza que él tenía, que Dios lo respaldaba. Y por eso dice, y él hará. Él en sus propias palabras y con su propia experiencia nos dice esas palabras, hermano. Que encomendemos a Jehová nuestro camino, encomendemos a Jehová nuestro trabajo, encomendemos a Jehová nuestra familia, encomendemos a Jehová aún tus metas, tus proyectos, cualquier decisión que vayas a tomar o estés por querer tomar, encomiéndala a Dios, ponla en las manos de Dios, confía en Dios, que la voluntad de Dios es mejor que nuestras decisiones, aún que nuestros deseos, y que Él, ¿verdad?, nos hará prosperar si así lo hacemos, hermanos. Y luego el verso 6 dice algo importante que David lo pudo experimentar en muchas maneras, y hasta el momento que llevamos en el capítulo 5 de 2 Samuel, dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Algo, ¿verdad?, que no se puede ocultar en el mediodía es la luz
del mediodía, hermanos. Se puede, ¿verdad? Todos pueden ver la luz del mediodía, y así dice que Dios exhibirá tu justicia, exhibirá tu confianza, exhibirá tu paciencia, esperar en Él, exhibirá, ¿verdad? El que tú confíes y tengas siempre, ¿verdad?, a Dios en primer lugar, poniéndolo como prioridad antes de tomar cualquier decisión. Dice que Él exhibirá tu justicia. En pocas palabras, Dios te va a respaldar. Él va a mostrarte que siempre es mejor buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión, a que lo hagamos en nuestra propia opinión, a que lo hagamos en nuestras propias fuerzas, creyendo que es mejor, aún cuando muchas veces hacemos lo mejor que podemos, aún la capacidad mayor que pongamos de hacer algo, y si no es la voluntad de Dios, hermanos, todo nos sale mal, hermanos. Por eso es importante poner a Dios en nuestras decisiones, poner a Dios en nuestros caminos, y Él exhibirá, como dice su palabra, tu justicia. Él exhibirá tu confianza, Él exhibirá tu fe en Él y mostrará el respaldo a tu vida, mi hermano. No nos dejemos llevar o impresionar por cosas que en el momento nos deslumbren o llamen nuestra atención, pero que sepamos, hermanos, de antemano, como les vuelvo a repetir, muchas veces sabemos antes de hacer cualquier cosa si es del agrado de Dios, si es la voluntad de Dios. No nos dejemos impresionar de que, nada más esta ocasión, o no nos dejemos impresionar de que, no es nada grave. Las decisiones que tomemos, hermanos, lo que sembramos, vamos a cosechar, hermanos. No tomemos decisiones en las cuales creamos con que, no va a pasar nada. Dios, por una y otra manera en su palabra, nos da, ¿verdad?, la sabiduría de entender lo que le agrada y lo que no le agrada, mis hermanos. Siempre pongamos a Dios en primer lugar, hermanos, y no nos olvidemos de que Él no ha dejado, como dice su palabra, como lo dijo David mismo. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, hermanos. David, el mismo David, que ha experimentado el respaldo de Dios, Dios dándole, ¿verdad?, el reinado que le prometió años atrás, nos dice que él fue joven, y aún que ha llegado a la edad de la vejez, y dice que él no ha visto, ¿verdad?, hombre justo que espere en Dios y que lo haya desamparado Dios. ¿Por qué? Porque él esperó en Dios, él confió en Dios, puso a Dios en sus caminos, y Dios no lo dejó avergonzado. La palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Es decir, hermano, confía en Dios, espera en la voluntad de Dios, espera, ¿verdad?, en tomar tus decisiones basados en la palabra de Dios, y que puedas experimentar el respaldo de Dios, de que tus caminos serán prosperados, de que tu camino será guiado conforme a la voluntad de Dios, y Dios estará contigo, hermano. No nos dejemos llevar por muchas cosas que están pasando en el día de hoy en este mundo, hermanos. Amén. Este mundo va cada día de mal en peor. Malas, ¿verdad?, leyes contra aún los cristianos, contra, ¿verdad?, nosotros que creemos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios muchas veces es, ¿verdad?, confrontada con personas que tienen mentalidad fuera de la voluntad de Dios, y esas leyes muchas veces son aprobadas. Nosotros tenemos que pararnos por la verdad, con la palabra de Dios, sabiendo que es Dios mismo el que no permite ciertas cosas, y que no nos avergoncemos, hermanos, que no nos avergoncemos como dice su palabra. ¿Por qué? Porque el que se avergüence de Dios aquí en la tierra con su palabra, también Dios se avergonzará de nosotros, hermanos. Y qué triste será eso, hermanos, que el día de mañana estemos en la presencia de Dios, y por nosotros no pararnos por la verdad, ser avergonzados, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, que los que esperan en Dios jamás serán avergonzados, hermanos. Con esto estamos concluyendo en esta noche el programa, y los animo, hermanos, para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, que no nos acobardemos, que no, ¿verdad?, nos aflijamos en pararnos firmes en la verdad, y que nos esforcemos por cada día hacer lo mejor que podamos para servirle al Señor, que lo que hagamos para el Señor lo hagamos con alegría, lo hagamos con disposición,
lo mejor que podamos, hermanos. Dios nos ha capacitado de una manera en la cual podemos poner su nombre en alto, hermanos, y podemos juntos como hermanos animarnos, aún exhortarnos, ¿verdad? Para que podamos servirle al Señor juntos y juntos conocer la voluntad del Señor y también que aquellos que no le conocen puedan conocerlo, hermanos. Así que en esta hora estamos concluyendo y quiero dejar unas palabras para mi hermano Carlos que él se despida y así yo también en este momento, antes de hacerlo, me despido, mis hermanos. Mi nombre es Rodolfo Trujillo. Los invitamos para que nos sigan escuchando el día domingo a las 4:30 de la tarde en el programa de beneficios de asistir a la iglesia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y estaremos próximamente en el próximo programa. Bendiciones. Claro que sí, mi hermano. Una vez más, aquí estamos con este tema. Fue de bendición, o sea, este bonito tema que nos trajo ahora. Esperamos para el siguiente viernes aquí con ansias y pues seguir sirviendo al Señor, así como cada 8 días aquí lo hacemos. Y pues me voy a despedir también de aquí de parte de su servidor Carlos Montes de Oca. Así es que los invito a que el siguiente viernes estén con nosotros aquí a la misma hora, por el mismo canal, dirían por allá en mi tierra. Amén. Aquí, y también los invitamos a que pues este domingo pues nos acompañen aquí a la iglesia, a las 10 la escuela dominical, a las 11 el servicio y en la tarde a las 5:30 el servicio de la tarde. Pues para todos los que nos escuchan les hago la cordial invitación y pues me paso a despedir y dejo unas palabras aquí para nuestro director, el hermano Luis García, para que él pueda pues despedirse de parte de aquí de la iglesia. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias al hermano Carlos y al hermano Rodolfo por ser de gran ánimo y de bendición para todos los que nos están escuchando en esta tarde, en esta noche, ya las 9:05 de la noche. Nos despedimos con un canto de la rondalla cristiana Peniel. Este canto se llama Ni un paso para atrás. Nos despedimos deseándole que pase un feliz fin de semana y que pase muy buenas noches. Que el Señor le bendiga. Él nació para morir, dispuesto a sufrir. El mundo lo rechazó. Cuando Él murió, Jesús pagó nuestra salvación. Lo que hizo Él, muriendo así, un gran precio fue, mas lo hizo por mí. No podría pagar su amor, no podría pagar su perdón. Mientras Cristo sufrió, en mi alma pensó, yo debía morir, mas Jesús pagó todo por mí. Toda la maldad de la humanidad sobre mi Jesús. Consumado es, luego muerte cruel en aquella
mi alma pensó, yo debía morir, mas Jesús pagó todo por mí. No me canso de escuchar esa historia de su amor. No entiendo su razón, solo sé que me salvó. No podría pagar su amor, no podría pagar su perdón. Mientras Cristo sufrió, en mi alma pensó, yo debía morir, mas Jesús pagó todo por mí, todo por mí. Preocupado por el estado del mundo, un hombre le contó a un amigo su